Los papeles del divorcio se firmaron en un pasillo de hospital que aún olía a antiséptico y sangre. Marisol Lucía Ramírez yacía inconsciente detrás de unas puertas dobles, su cuerpo cosido tras una cesárea de emergencia que salvó a 3 bebés prematuros. Las máquinas zumbaban, las luces rojas parpadeaban. En algún lugar dentro, una enfermera susurraba oraciones. Afuera, Gabriel Herrera ajustó su traje a medida, tomó el bolígrafo y firmó su nombre sin dudar. 10 minutos antes, Lucía había estado a punto de morir. Gabriel no preguntó si sus hijos respiraban por sí solos. No preguntó si su esposa despertaría. Solo le hizo una pregunta al abogado: ¿cuánto tardaría en finalizarse? La respuesta fue simple, inmediata, limpia, silenciosa. Exactamente como a él le gustaba. Una doctora salió, con el agotamiento tallado en el rostro. Su esposa está en estado crítico, dijo. Necesita. Ya no soy su esposo, interrumpió Gabriel, cerrando la carpeta con calma. Su voz era serena, casi aburrida. Actualícenla a su familia. Y por ellos, no hay familia, respondió la doctora. Gabriel hizo una pausa de medio segundo y asintió como si eso resolviera todo. Se dio la vuelta y se alejó, los zapatos de cuero resonando por el corredor, pasando junto a fotos enmarcadas de recién nacidos sonrientes y padres esperanzados. Detrás de él, 3 bebés luchaban por respirar en incubadoras de plástico transparente. Por la mañana, Lucía despertaría divorciada, sin seguro médico y legalmente sin poder sobre sus propios hijos. Gabriel, mientras tanto, bajó al estacionamiento subterráneo donde su Mercedes negro lo esperaba con el motor encendido. Revisó su teléfono. Un mensaje de Belén Navarro iluminó la pantalla. ¿Está hecho? Él respondió con una palabra: sí. Mientras el auto se incorporaba al tráfico de la Ciudad de México, Gabriel se permitió una sonrisa. El momento era perfecto. Sin batallas de custodia complicadas, sin una esposa frágil que lo retrasara. En 6 semanas, su empresa entraría en su ronda de financiamiento más importante. Los inversionistas querían fuerza, no sentimentalismo. Un hombre que cortaba lazos de forma limpia. Arriba en la UCI, una enfermera colocó suavemente la mano temblorosa de Lucía contra el vidrio de la incubadora. Los bebés estaban vivos, pero apenas. Los labios de Lucía se movieron como si intentara disculparse con ellos por algo que aún no entendía. Lo que nadie en ese pasillo sabía, ni los doctores, ni los abogados, ni siquiera el propio Gabriel, era que en el momento en que firmó esos papeles, había desencadenado una cadena de consecuencias que desmantelaría todo lo que él creía poseer. Y la mujer que acababa de borrar estaba a punto de convertirse en el error más peligroso de su vida. Marisol Lucía Ramírez despertó al sonido de una alarma que no reconocía, y con un peso en el cuerpo que se sentía mal, como si algo le hubiera sido arrebatado y no devuelto. Tenía la garganta seca, la cabeza le latía. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba ni por qué no podía mover las piernas. Entonces el dolor regresó de golpe. Intentó sentarse, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, arrancándole un jadeo. Una enfermera se apresuró a su lado, presionando con suavidad su hombro. Tranquila, dijo la mujer en voz baja. Has pasado por mucho. Mis bebés, susurró Lucía. Su voz se quebró, ronca por el tubo de respiración que le habían quitado horas antes. ¿Dónde están mis bebés? La enfermera dudó. No mucho, pero lo suficiente. Están en la UCI, dijo. Están vivos, luchando, muy pequeños, pero estables por ahora. El alivio inundó a Lucía tan rápido que la mareó. Las lágrimas se deslizaron por los lados de su rostro y empaparon la almohada. ¿Puedo verlos? La enfermera apartó la mirada. Hay algunas cosas que debemos revisar primero. Un hombre que Lucía nunca había visto entró en la habitación sosteniendo una tableta en lugar de flores. Llevaba una credencial del hospital que no lo identificaba como personal médico. Señora Ramírez, dijo, y se corrigió sin disculpa,
señorita Ramírez a partir de 202. La palabra cayó más fuerte que la cirugía. Ha habido un cambio en su estado civil, continuó, con voz plana y profesional. Su divorcio se finalizó temprano esta mañana. Lucía lo miró fijamente, segura de haber oído mal. Eso no es posible, dijo. Estaba inconsciente. Sí, respondió él, pero el papeleo era válido. Su corazón empezó a acelerarse. Gabriel no lo haría. Ya lo había hecho. El hombre tocó la pantalla y la giró hacia ella. La firma de Gabriel la miró fijamente, audaz y familiar. Su propio nombre aparecía debajo, impreso, autorizado, ejecutado. La fecha, la hora, todo preciso, todo definitivo. Ya no está cubierta por el seguro del señor Herrera, prosiguió. La administración del hospital ha reasignado su habitación. Las decisiones médicas de sus hijos están actualmente en revisión a la espera de aclaración de custodia. Los dedos de Lucía se cerraron sobre las sábanas. Son mis hijos. Eso se está determinando, dijo él. La habitación empezó a girar. ¿Dónde está?, exigió. Quiero ver a mi esposo. El hombre la miró a los ojos por primera vez. El señor Herrera ha rechazado cualquier involucramiento adicional. Después de que se fue, la enfermera regresó con una silla de ruedas en lugar de Consuelo. A Lucía la trasladaron a una habitación más pequeña en otro piso. Sin ventanas, sin monitores, sin calidez. Le dieron una manta delgada y un portapapeles con formularios que apenas podía leer a través de las lágrimas. Horas después, la llevaron pasando por la UCIN. Los vio a través del vidrio. 3 cuerpecitos diminutos envueltos en cables y plástico, librando batallas que ella no podía librar por ellos. Extendió la mano, pero la silla siguió avanzando. Fue entonces cuando Lucía finalmente entendió la verdad. No solo la habían divorciado. La habían borrado. Y mientras yacía sola esa noche, aferrándose a la pulsera del hospital que Gabriel había pagado por quitar, un golpe suave sonó en su puerta, uno que cambiaría todo lo que creía sobre cuán sola estaba realmente. Gabriel Herrera se paró frente al espejo en su penthouse de Polanco, ajustando los puños de su camisa a medida mientras la luz del sol entraba a raudales por los ventanales de piso a techo. La Ciudad de México se extendía debajo de él, afilada y obediente, exactamente como a él le gustaba. Todo era silencioso, controlado, limpio, justo como lo había planeado. Su teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Una alerta de calendario, desayuno con inversionistas, 9 de la mañana. Tomó un sorbo de café negro, desplazándose por los mensajes de la noche, felicitaciones, algunas consultas cautelosas, sin resistencia, sin repercusiones. El divorcio había salido exactamente como su abogado prometió. Eficiente. No había dormido mucho, pero no importaba. Se sentía más ligero que en meses. Sin más visitas al hospital. Sin más minas emocionales. Sin más explicaciones. Lucía se había convertido en una responsabilidad el momento en que el embarazo se complicó. 3 bebés prematuros no eran una bendición en su mundo. Eran un riesgo, y el riesgo era algo que Gabriel Herrera eliminaba temprano. Tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado mucho antes de que la tinta de los papeles del divorcio se secara. Está hecho, dijo cuando Belén contestó. Ella rió suavemente al otro lado, el sonido brillante y aliviado. Te dije que saldría bien. Solo necesitaba ser decisivo. Gabriel sonrió. Siempre lo soy. Belén ya lo esperaba en el hotel de lujo más tarde esa noche, coordinando una pequeña aparición estratégica. Nada público aún, solo lo suficiente para plantar la idea. Un nuevo comienzo, una nueva imagen. Una mujer que encajara a su lado en lugar de quedarse atrás. Mientras entraba al elevador, Gabriel se permitió un momento de satisfacción. La narrativa ahora era suya para controlarla. Era el director ejecutivo que tomaba decisiones difíciles.
El hombre que no dejaba que la debilidad personal interfiriera con el crecimiento profesional. Nadie preguntaría a dónde había ido Lucía. A media mañana, se sentó a la cabecera de una mesa de conferencias de vidrio con vista al corredor financiero, los dedos alrededor de un bolígrafo Mont Blanc mientras hablaba con posibles inversionistas. Habló de números, crecimiento, expansión, la confianza irradiaba de él. Esta empresa entra en su fase más fuerte, dijo Gabriel con fluidez. Sin distracciones, sin inestabilidad. Los hombres frente a él asintieron, impresionados. Entonces su asistente entró discretamente y se inclinó cerca. Señor, susurró, hay un problema con uno de los canales de financiamiento. Gabriel frunció el ceño. ¿Cuál? El fideicomiso Ramírez Ale. El nombre apenas registró. No trabajamos directamente con ellos. No directamente, dijo ella con cuidado, pero su capital influye en 2 de nuestros socios secundarios. Han pausado todo pendiente de revisión. Gabriel se recostó, ocultando la irritación. Es temporal. Sí, respondió ella. Pero han solicitado divulgaciones actualizadas sobre exposición a riesgo personal. La mandíbula de Gabriel se tensó. Yo me encargo. La reunión continuó, pero algo había cambiado. Por primera vez ese día, Gabriel sintió un leve filo de inquietud. Lo apartó. Tenía abogados, asesores, influencia. Esto no era nada. Afuera, su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Lo ignoró. Arriba, en una habitación silenciosa del hospital al otro lado de la ciudad, Marisol Lucía Ramírez miraba el techo, sin saber que su nombre acababa de surgir en salas que Gabriel creía que nunca entraría. Y mientras Gabriel se ponía de pie para estrechar manos con los inversionistas, convencido de haber cortado el pasado de forma limpia, el mensaje que ignoró esperaba pacientemente en su pantalla. Porque el sistema en el que confiaba ya se movía en su contra, y la mujer que descartó se había convertido en la variable silenciosa que ya no podía controlar. El traslado ocurrió sin ceremonia. Marisol Lucía Ramírez despertó de un sueño ligero al sonido de ruedas rodando y voces que no reconocía. Su expediente fue levantado del pie de la cama. El poste de suero tintineó al desconectarse y reconectarse. Nadie explicó nada hasta que ella preguntó, con voz delgada e inestable, ¿a dónde me llevan? Una enfermera evitó su mirada. Órdenes de administración. Gracias por su paciencia. La trasladaron del ala privada de recuperación que Gabriel había insistido meses antes a un piso general de posparto al otro lado del hospital. La iluminación era más dura. Las paredes estaban desnudas. La habitación olía levemente a cloro en lugar de lavanda desinfectante. Su nueva cama chirrió cuando se movió, y la manta era tan delgada que sentía el frío a través de ella. Lucía miró el techo, intentando entender cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Una hora después, una coordinadora de facturación apareció con una sonrisa practicada y un portapapeles lleno de números. Solo necesitamos revisar su cobertura, dijo alegremente. Lucía tragó saliva. Mi esposo. Los dedos de la mujer se detuvieron una fracción de segundo. Su exesposo canceló la autorización esta mañana. Las palabras se asentaron lentamente, como polvo tras un derrumbe. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Lucía. Significa, respondió la coordinadora bajando la voz, que la atención extendida en USIM para sus hijos requerirá arreglos alternativos. El corazón de Lucía golpeó contra sus costillas. Son prematuros. Necesitan máquinas. Sí, dijo la mujer con suavidad. Por eso necesitamos confirmación de responsabilidad de pago. Responsabilidad de pago. Palabras que sonaban obscenas cuando se hablaban de 3 bebés luchando por respirar. Esa tarde, Lucía fue llevada pasando por la USIN de nuevo, esta vez intencionalmente. Le suplicó al camillero que se detuviera solo un momento. Él dudó, luego aminoró.
Ella presionó la palma contra el vidrio. 3 incubadoras, 3 vidas. Uno de ellos se movió débilmente, una manita diminuta cerrándose alrededor de la nada. Estoy aquí, susurró Lucía, aunque no podían oírla. No me voy. Detrás de ella, una voz carraspeó. Señorita Ramírez, dijo una administradora del hospital, con tono cortante. Necesitamos discutir la planificación de Alta. Alta. Lucía se giró, el pánico subiendo. No puedo ser dada de alta. Apenas puedo caminar. Médicamente, respondió la mujer, está lo suficientemente estable para recuperarse en casa. No tengo casa, dijo Lucía. La administradora asintió una vez, como si ya lo hubieran anotado. Tendrá que arreglar alojamiento temporal. La crueldad no era ruidosa. No gritaba ni amenazaba. Se movía a través de papeleo y políticas, firmas y silencio. Para la noche, las comidas de Lucía fueron degradadas. Su medicación para el dolor fue reducida. Los privilegios de visitas fueron restringidos por capacidad. En la oscuridad, yacía sola, escuchando los llantos lejanos de otros recién nacidos, preguntándose si sus hijos lloraban de la misma forma. Al otro lado de la ciudad, Gabriel Herrera firmó la cancelación final del seguro con la misma eficiencia que aplicaba a los reportes trimestrales. No era personal, se dijo a sí mismo. Era necesario. Los hospitales encontraban soluciones. La gente se adaptaba. De vuelta en su habitación, Lucía miraba su teléfono, desplazándose por mensajes sin respuesta que le había enviado a Gabriel horas antes. Ninguno entregado. Todos bloqueados. Sus manos temblaban mientras escribía un último mensaje que sabía que nunca sería leído. Me necesitan. Por favor. No lo envió. En cambio, se acurrucó de lado, protegiendo un cuerpo que ya había dado todo lo que tenía, y dejó que la verdad se asentara por completo por primera vez. Gabriel no solo se había ido. Estaba asegurándose activamente de que ella no pudiera sobrevivir sin él. Y mientras las luces se atenuaban y Lucía cerraba los ojos, sin saberlo, ojos ajenos ya observaban esta injusticia de cerca. En algún otro lugar del hospital se tomó una decisión única, una que desharía silenciosamente la cuidadosa crueldad de Gabriel. La decisión se tomó en una oficina tranquila al final del pasillo de la UCI, lejos de los administradores y sus portapapeles. La doctora Noemí Rivas estaba de pie con los brazos cruzados, mirando el expediente médico que brillaba en la pantalla de su computadora. 3 identificaciones de pacientes, 3 bebés prematuros, todos nacidos en condiciones extremas, todos requiriendo soporte respiratorio avanzado, todos repentinamente marcados para revisión financiera. Lo había visto antes, no a menudo, pero lo suficiente para reconocerlo cuando ocurría. El poder interviniendo donde debería haber estado la compasión. Noemí se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Llevaba más de 20 años como neonatóloga. Había visto a bebés sobrevivir probabilidades imposibles y a otros escaparse porque alguien de arriba decidió que sus vidas eran demasiado caras. El sistema nunca lo llamaba crueldad. Lo llamaba política. Una enfermera junior llamó suavemente a la puerta abierta. Doctora Rivas, administración quiere confirmación sobre los trillizos Ramírez. Noemí levantó la vista. ¿Confirmación de qué? De que estamos preparados para degradar la intervención si se pierde la cobertura, dijo la enfermera en voz baja, con un destello de vergüenza en el rostro. La mandíbula de Noemí se tensó. De ninguna manera. Se puso de pie y caminó con paso firme hacia la UCI, los tacones resonando con propósito. La habitación estaba en penumbra, llena del ritmo constante de las máquinas haciendo el trabajo que unos pulmones demasiado pequeños no podían manejar solos. Se detuvo en la primera incubadora, observando cómo el pecho del bebé subía y bajaba con asistencia mecánica. Están estables, dijo Noemí en voz alta, más para sí misma que para alguien más. Frágiles, pero estables. Abrió el expediente de la madre.
Marisol Lucía Ramírez, 31 años, cesárea de emergencia. Pérdida severa de sangre. Sin familiares directos listados. Divorciada horas después de la cirugía. Los ojos de Noemí se entrecerraron. Regresó a su oficina y abrió una carpeta segura que no había tocado en años. Dentro había copias de reportes de incidentes, declaraciones juradas y guías legales que había guardado después de un caso similar que casi destruyó la vida de una madre joven una década antes. Tomó su teléfono y marcó un número de memoria. Isen Colón contestó después de 2 timbres. Soy Noemí Rivas, dijo. Necesito asesoría legal, no para el hospital, para una paciente. Hubo una pausa. Eso es una llamada rara, respondió Isen. ¿Qué está pasando? Noemí lo explicó todo. El divorcio, la cancelación del seguro, el intento de presionar decisiones médicas basadas en dinero. Cuando terminó, la línea quedó en silencio por un largo momento. ¿Sabes quién es Marisol Lucía Ramírez?, preguntó Isen finalmente. No, dijo Noemí con honestidad. Solo que la están aplastando. Isen exhaló lentamente. Entonces escucha con atención. No dejes que muevan a esos bebés. Documenta todo, cada conversación, cada solicitud, cada firma. El pulso de Noemí se aceleró. ¿Por qué? Porque, dijo él, con voz grave, esto no es solo una disputa de custodia. Este nombre está conectado a un fideicomiso que no ha surgido en más de una década. Noemí cerró los ojos brevemente. Había confiado en su instinto, y no le había fallado. Regresó a la UCIN y habló con su equipo con autoridad serena. Ningún cambio en los planes de tratamiento sin mi aprobación. Si alguien los presiona, envíenlo conmigo. Esa tarde, Noemí visitó la habitación de Lucía en persona. Lucía parecía pequeña en la cama del hospital, los ojos hundidos por el agotamiento y el miedo. Soy la doctora Rivas, dijo Noemí con suavidad. Superviso la UCIN. Lucía luchó por sentarse. Mis bebés. Están vivos, dijo Noemí con firmeza. Y así seguirán. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. Están intentando quitármelos. Noemí tomó su mano. No sin pelear. Mientras Noemí salía de la habitación, envió un correo electrónico final marcado como confidencial, adjuntando cada irregularidad documentada. En algún lugar al otro lado de la ciudad, un mecanismo legal largamente inactivo comenzó a moverse. Y por primera vez desde que Gabriel Herrera firmó esos papeles, el equilibrio se inclinó silenciosamente. El golpe llegó justo después de la medianoche. Suave pero deliberado, del tipo que no pertenecía a una enfermera haciendo rondas. Marisol Lucía Ramírez se agitó de un medio sueño inquieto, su cuerpo doliendo en lugares que no sabía que podían doler. Por un momento, se preguntó si lo había imaginado. Entonces el golpe sonó de nuevo. Sí, susurró. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de unos 40 años entró. Alto, bien vestido, el abrigo doblado sobre un brazo, como si hubiera venido directamente de algún lugar importante. No parecía personal del hospital. Parecía alguien que vivía en salas de conferencias y tribunales. Mi nombre es Isen Colón, dijo en voz baja. Estoy aquí porque la doctora Noemí Rivas me pidió que viniera. Lucía se incorporó sobre la almohada, el pánico encendiendo. Algo anda mal con mis bebés. No, dijo Isen rápidamente. Están estables. Esto no es sobre su condición. Es sobre tu nombre. Ella frunció el ceño. Ya sabes mi nombre. Sí, respondió él, acercando una silla a la cama. Pero creo que no sabes lo que significa. Lucía soltó una risa amarga. Significa que confié en el hombre equivocado. Isen no sonrió. Significa Ramírez. La palabra quedó suspendida en el aire, desconocida y pesada. El apellido de soltera de mi madre,
dijo Lucía lentamente. ¿Por qué? Isen abrió su maletín y sacó un sobresellado, grueso y amarillento por el tiempo. Porque tu abuela, Eleanora Ramírez Ale, construyó uno de los fideicomisos de inversión más privados de la costa este, y tú estás listada como su única beneficiaria sobreviviente. Lucía lo miró fijamente, segura de que el agotamiento finalmente la había empujado a una alucinación. Eso no es posible, dijo. Mi abuela murió hace años. Si hubiera dinero, alguien me lo habría dicho. Lo intentaron, dijo Isen con suavidad. Pero el fideicomiso quedó atrapado en litigios. Disputas familiares, impugnaciones. Ha estado congelado durante 12 años. El pecho de Lucía se apretó. Entonces, ¿por qué ahora? Por una cláusula, respondió Isen. Una que se activa solo después del nacimiento de herederos legítimos. Múltiples herederos, para ser exactos. Su respiración se cortó. ¿Mis hijos? Sí. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Lucía. ¿Qué ahora tengo acceso a él? Y se negó con la cabeza. No inmediatamente. Hay un periodo de revisión obligatorio, 90 días. Hasta entonces, los activos permanecen inaccesibles. La esperanza se encendió, luego se apagó. Entonces no me ayuda, dijo suavemente. No ahora. Te ayuda más de lo que crees, dijo Isen. Porque desde el momento en que se activó esa cláusula, te convertiste en beneficiaria legalmente protegida. Se inclinó hacia adelante. Las acciones de tu exesposo, cortar el seguro, interferir con la atención médica, ahora están documentadas como intentos de causar daño financiero a una beneficiaria protegida. Las manos de Lucía temblaron. Gabriel no sabía nada de esto. No, dijo Isen, y esa puede ser su mayor error. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. Esta vez, no de desesperación, sino de algo agudo y desconocido, validación. Prueba de que no había estado equivocada al sentirse borrada. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Isen cerró el maletín. Ahora esperamos. Y nos aseguramos de que tú y tus hijos sobrevivan lo suficiente para reclamar lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo. Se puso de pie, deteniéndose en la puerta. Una cosa más. A partir de este momento, todo lo que haga Gabriel será vigilado. Después de que se fue, Lucía se recostó contra la almohada, mirando el techo, la mente acelerada. Por primera vez desde que despertó sola, no se sentía invisible. Porque en algún lugar más allá de las paredes del hospital, un imperio dormido acababa de reconocer a su legítima heredera. Y solo era cuestión de tiempo antes de que el hombre que la había descartado se diera cuenta de a quien había divorciado realmente. El periodo de revisión de 90 días sonaba razonable en papel. En la vida real, se sentía como una condena. Marisol Lucía Ramírez fue dada de alta 2 días después con una receta que no podía costear rellenar y instrucciones que asumían que tenía un hogar, apoyo y descanso esperándola. Nada de eso existía. Salió del hospital con un abrigo prestado, su bolsa del hospital más ligera que cuando había llegado meses antes. Sin bebés en brazos, solo papeleo y dolor. En la acera, dudó antes de abrir su teléfono. Le quedaban $47 en la cuenta. Suficiente para un viaje. Eligió un Uber en lugar de un taxi porque era más barato, no porque supiera a dónde iba. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Lucía tragó saliva. A cualquier lugar con descuento para estancias largas. A Coyoacán, dijo el conductor sin juzgar y se incorporó al tráfico. El estudio temporal que encontró estaba en las afueras de Coyoacán, pequeño y tranquilo, con una cama que crujía y una cocineta que apenas funcionaba. Olía levemente a café viejo y solución limpiadora. A Lucía no le importó. Era un lugar para acostarse sin que le dijeran que estaba costándole dinero a alguien.
Cada mañana regresaba al hospital en metro, el cuerpo rígido por músculos en curación y piel cocida. Se paraba afuera del vidrio de la UCIN durante horas, memorizando cada número de monitor, cada rostro de enfermera. Aprendió el sonido de la máquina de respiración de cada bebé. Uno era más fuerte, uno más lento, uno la asustaba cada vez que la alarma bajaba. Aún no le permitían tocarlos. Pronto, le decían. Gabriel Herrera nunca apareció. Al quinto día, llegó una carta al estudio, reenviada por el hospital. Oficial, pesada. Informaba a Lucía que su exesposo había solicitado una revisión de custodia de emergencia, citando inestabilidad materna y falta de capacidad financiera. Sus manos temblaron mientras la leía 2 veces, luego una tercera. Esa noche llamó a Isen Colón. Está intentando quitármelos, dijo, con la voz quebrada. Lo sé, respondió Isen con calma. Lo presentó en el momento en que se enteró de que el fideicomiso estaba involucrado. Entonces si lo sabe ahora, susurró Lucía. Sabe algo, corrigió Isen. Pero no lo suficiente. Es riesgoso. La siguiente semana la puso a prueba de formas que la cirugía nunca había hecho. El dolor se intensificaba sin medicación. El sueño llegaba en fragmentos. Algunos días se saltaba comidas para ahorrar dinero para el transporte. Aprendió lo frío que podía sentirse la Ciudad de México cuando eras invisible. Gabriel, mientras tanto, le decía a quien preguntara que Lucía estaba enferma y rechazaba ayuda. Belén Navarro aparecía a su lado en cenas y eventos de caridad, la mano descansando confiadamente en su brazo. Fotos surgían en línea, sonrisas, champán, control. Lucía las vio una vez, accidentalmente en una pantalla de teléfono rota mientras estaba sola en el metro. No lloró. Al 12º día, uno de los bebés entró en crisis. Llamaron a Lucía desde el pasillo y vio a los doctores moverse con velocidad aterradora. Juntó las manos tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos, susurrando promesas que no sabía cómo cumplir. Estabilizaron al bebé apenas. Esa noche, Lucía se sentó al borde de la cama del estudio, mirando la pared, el agotamiento arrastrándola hacia abajo. 90 días parecían imposibles. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señorita Ramírez, soy Julián Cruz. Isen Colón sugirió que hablemos. Creo que puedo ayudar, pero no de la forma que esperas. Lucía miró la pantalla, el corazón latiendo fuerte, porque por primera vez desde que todo se derrumbó, alguien no ofrecía simpatía. Ofrecía ventaja. Marisol Lucía Ramírez no respondió el mensaje de inmediato. Se sentó al borde de la estrecha cama, el teléfono brillando en sus manos, releyendo el nombre, Julián Cruz. No significaba nada para ella. Sin embargo, Isen Colón no habría sugerido la llamada a la ligera. Isen no desperdiciaba favores. No presentaba gente sin razón. Escribió una sola palabra, ¿cómo? La respuesta llegó casi al instante. Reúnete conmigo mañana en el centro. Te envío la dirección. Es importante. Al día siguiente por la tarde, Lucía estaba afuera de un edificio de oficinas discreto, encajado entre 2 torres de vidrio cerca de Reforma. Sin letrero, sin logo lujoso, solo líneas limpias y un escritorio de seguridad discreto. Ajustó el abrigo prestado sobre los hombros y entró, el corazón latiendo más fuerte con cada paso. Julián Cruz se levantó cuando ella entró en la sala de conferencias. Tendría unos 40 y tantos, calmado, sin pretensiones, vestido con un traje oscuro sencillo que no intentaba impresionar. Sus ojos eran observadores, no curiosos, como si ya hubiera leído su historia y ahora estuviera estudiando las notas al pie. Señorita Ramírez, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Lucía la estrechó, luego se sentó, cruzando las manos con fuerza en su regazo. Dijo que podía ayudarme. Sí, respondió Julián. Pero primero necesito que entienda algo.
No estoy aquí para rescatarla. Ella asintió lentamente. Bien. No necesito que me salven. Un destello de aprobación cruzó su rostro. Lo sé. Lo que ofrezco es estructura, tiempo y silencio. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos, ordenados y precisos, arreglos de vivienda temporal cerca del hospital, un estipendio modesto etiquetado como retención por consultoría, sin mención de caridad, sin rastro de lástima. Esto la mantiene a flote durante el periodo de revisión, dijo Julián. No toca el fideicomiso. No alerta a su exesposo y no compromete su posición legal. Lucía miró los papeles. ¿Por qué? Julián se recostó. Porque tengo un interés de larga data en los activos Ramírez Ale y porque no me gustan los matones que confunden la paciencia con debilidad. Ella tragó saliva. Gabriel no lo sabe. No necesita saberlo, dijo Julián. Todavía no. Lucía dudó, luego hizo la pregunta que la quemaba desde el hospital. ¿Qué pasa si la revisión falla? La mirada de Julián no vaciló. No fallará. Pero incluso si fallara, Gabriel seguiría perdiendo. Eso captó su atención. ¿Cómo? Porque, dijo Julián con calma, ya ha jugado demasiado fuerte. Amenazas de custodia, presión financiera, manipulación de la narrativa pública. A los jueces no les gustan los patrones, especialmente cuando están documentados. Lucía exhaló, algo se aflojó en su pecho. Entonces, ¿qué necesita de mí? Nada, respondió Julián. Excepto una cosa, no reaccione. Déjelo pensar que está agotada. Déjelo creer que está acorralada. Ella esbozó una pequeña sonrisa cansada. Lo estoy. Sí, dijo Julián con suavidad. Pero ya no está acorralada. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Lucía cambió en silencio. Se mudó a un pequeño departamento amueblado a 10 minutos del hospital. Volvió a comer comidas completas. Finalmente le permitieron el contacto piel con sus bebés, susurrando promesas contra su frágil calor. Gabriel presentó mociones. Filtró preocupaciones. Esperó que ella se quebrara. No lo hizo. Tarde una noche, mientras Lucía estaba junto a Lausín, los deditos diminutos de uno de los bebés se cerraron alrededor de los suyos por primera vez. Lo sintió entonces, no exactamente esperanza, sino certeza. El suelo ya no se movía bajo sus pies. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Gabriel Herrera confundió su silencio con rendición, sin darse cuenta nunca de que la fase más peligrosa del juego acababa de comenzar. Gabriel Herrera notó el silencio durante la 3ª semana. No fue dramático. No hubo mensajes furiosos, correos emocionales ni acusaciones públicas. Marisol Lucía Ramírez había desaparecido de su radar tan completamente que lo inquietó. Al principio, lo celebró. El silencio significaba conformidad. Significaba que estaba cansada, abrumada, doblándose como siempre lo hacían las personas como ella. Pero el silencio, cuando duraba demasiado, empezó a sentirse como algo más. Gabriel estaba sentado en su oficina con vista a Reforma, desplazándose por su teléfono mientras un ticker de acciones se arrastraba por la pantalla detrás de su escritorio. Su asistente rondaba cerca, tableta en mano. Todavía nada de la señorita Ramírez, dijo con cuidado. Gabriel resopló. Por supuesto que no. Está ocupada tratando de sobrevivir. Sin embargo, se encontró revisando de todos modos. Actualizaciones del hospital, presentaciones judiciales, nada nuevo. Solo el mismo proceso lento, el mismo periodo de espera. 90 días, una eternidad para alguien acostumbrado a resultados inmediatos. En una cena privada esa noche, Belén Navarro se inclinó cerca, su mano manicureada descansando en su brazo. «Has estado distraído últimamente», murmuró. «Es por ella». Gabriel se tensó. «Es irrelevante».
Belén sonrió, no convencida. Entonces, ¿por qué su nombre sigue surgiendo en las discusiones de financiamiento? Eso lo atrapó. ¿Qué quieres decir? Escuché a alguien en la gala, dijo Belén con naturalidad. Mencionaron Ramírez sale de nuevo, en voz baja, como si fuera un gigante dormido. La mandíbula de Gabriel se tensó. No es nada. Pero cuando regresó a casa, se sirvió un trago que no necesitaba y miró las luces de la ciudad, la inquietud reptando bajo su piel. Llamó a su equipo legal a la mañana siguiente. Quiero una actualización sobre Ramírez, dijo. Todo. El informe llegó escueto. Demasiado escueto. Sin quiebras, sin mociones de emergencia, sin presentaciones de desesperación financiera, nada que coincidiera con la imagen que había pintado de su colapso. Mientras tanto, los días de Lucía seguían un ritmo constante que Gabriel nunca imaginó. Pasaba las mañanas en la usina, las tardes descansando, las noches leyendo documentos judiciales que Isen le enviaba en una tableta prestada, sin reaccionar, sin explicar, aprendiendo. Julián Cruz verificaba solo cuando era necesario. Llamadas cortas, actualizaciones precisas. Déjelo hablar, le dijo una vez. Cada palabra que dice sin que usted responda se convierte en evidencia. Y Gabriel habló. Presentó una moción de custodia revisada, más agresiva esta vez, citando indisponibilidad emocional y arreglos de vivienda inestables. Filtró preocupaciones a un periodista amigo, con cuidado de no nombrarla directamente. Quería presión. Quería movimiento. Lo que obtuvo fue nada. Sin réplica, sin entrevista, sin quiebre. Al final de la cuarta semana, uno de sus inversionistas secundarios pospuso una reunión, luego otro. Luego un tercero solicitó aclaración sobre exposición a litigios personales. Gabriel espetó a su asistente, culpó al timín, culpó al mercado. Pero tarde una noche, solo en su oficina, abrió un memorando privado que no debía ver aún. Referenciaba un cambio de capital pendiente ligado a la activación de un fideicomiso legado. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Ramírez sale. Al otro lado de la ciudad, Lucía sostenía a su bebé más pequeño contra su pecho, sintiendo el frágil subir y bajar de una vida que casi había perdido. Por primera vez, no sentía miedo de la espera porque entendía algo que Gabriel no entendía. El silencio no era debilidad. El silencio era control. Y mientras Gabriel Herrera finalmente comenzaba a sentir el suelo moverse bajo sus pies, cometió el error fatal de presionar más fuerte. Sin darse cuenta nunca de que cada movimiento que hacía ahora estaba apretando la trampa alrededor de su propio futuro. Gabriel Herrera decidió que era hora de hacerse ver. El silencio había durado demasiado, y en el mundo de Gabriel, la visibilidad era poder. Si los inversionistas dudaban, si corrían rumores, la solución era simple: parecer imperturbable. Parecer victorioso. Controlar la narrativa antes de que lo controlara a él. La gala benéfica en el Hotel Presidente era perfecta. Arañas de cristal, código de vestimenta de etiqueta. La élite financiera de la Ciudad de México reunida bajo techos dorados, bebiendo champán y fingiendo no observarse demasiado de cerca. Gabriel llegó exactamente a tiempo. Belén a su lado, su mano descansando posesivamente en su brazo mientras las cámaras destellaban. Ella llevaba un elegante vestido marfil, caro y deliberado. Él llevaba confianza como una chaqueta a medida. Sonríe, murmuró Belén. Están mirando. Gabriel sonrió. Estrechó manos, rió con facilidad, habló de crecimiento e innovación. Habló de estabilidad, de enfoque, de un futuro sin cargas de distracciones. Cuando le preguntaron por su vida personal, ofreció una respuesta ensayada. A veces, dijo con ligereza, tomas decisiones difíciles para proteger lo que estás construyendo. La frase aterrizó exactamente como se pretendía: asentimientos, comprensión, aprobación.
Al otro lado de la sala, los inversionistas susurraban, no sobre Lucía, sino sobre la compostura de Gabriel, su fuerza, su determinación. El hombre parecía intocable. Gabriel sintió la oleada asentarse en sus huesos. Este era su elemento. Aquí era donde ganaba. Belén se inclinó más cerca mientras se detenían cerca del balcón con vista a Reforma. «¿Ves?», susurró. «Están de tu lado». Gabriel asintió, escaneando la sala. Entonces su mirada se enganchó en algo inesperado. Isen Colón estaba cerca de la barra. Gabriel se tensó por un momento antes de suavizar su expresión. Isen no era alguien a quien ignoraras, pero tampoco alguien a quien desafiaras en público. El hombre no pertenecía a ninguna firma. Pertenecía a resultados. Sus ojos se encontraron brevemente. Isen dio un asentimiento cortés. Nada más. Gabriel exhaló, diciéndose que no significaba nada. Estaba en medio de una conversación con un socio de fondo de cobertura cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Luego vibró de nuevo y de nuevo. Molesto, Gabriel se excusó y entró en un corredor más tranquilo, revisando la pantalla. Un mensaje de su director financiero: «Tenemos un problema». Gabriel frunció el ceño y respondió rápido: «Sé específico». La respuesta llegó más lenta esta vez. Uno de nuestros inversionistas ancla ha pausado. Citaron preocupaciones de exposición ligadas a una revisión de fideicomiso legado. El estómago de Gabriel se apretó. ¿Qué fideicomiso? 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Luego la respuesta: Ramírez sale. El corredor de repente se sintió demasiado cálido. Gabriel tecleó furiosamente: «Eso no está finalizado. Está inactivo». «Eso creíamos», respondió el CFO. «Pero alguien tiene suficiente influencia para poner nerviosos a la gente». Gabriel guardó el teléfono y forzó los hombros rectos. Regresó al salón con una sonrisa practicada, la risa burbujeando como si nada hubiera cambiado. Pero la música sonaba más aguda ahora. La sala se sentía más pequeña. Al otro lado de la ciudad, Marisol Lucía Ramírez estaba sentada junto a 3 cuneros en la usina, sus dedos descansando ligeramente contra el vidrio. No sabía de la gala. No necesitaba saberlo. Porque mientras Gabriel Herrera estaba ocupado demostrando su fuerza al mundo, los cimientos bajo su imagen habían comenzado a agrietarse. Y esta vez, ninguna cantidad de confianza lo mantendría unido. Los titulares nunca llegaron. Y eso, más que nada, inquietó a Gabriel Herrera. En los días posteriores a la gala, su nombre aún aparecía en columnas de negocios, aún unido a frases como liderazgo resiliente y fuerte confianza pública. Pero algo sutil había cambiado bajo la superficie. Las invitaciones se ralentizaron. Las llamadas se devolvieron más tarde de lo usual. Reuniones que antes se cerraban semanas antes ahora estaban bajo revisión. Y Marisol Lucía Ramírez seguía invisible. Gabriel estaba sentado en su oficina temprano una mañana, los dedos tamborileando contra el escritorio de vidrio mientras su asistente permanecía congelada frente a él. «No puedo obtener una actualización de ubicación», dijo con cuidado. «No hay presentaciones recientes en el hospital. No hay nuevas mociones. No ha respondido a nada». Los labios de Gabriel se tensaron. «Está escondiéndose». «O tal vez», dijo la asistente con vacilación, «no necesita responder». Gabriel le lanzó una mirada aguda. Ella bajó los ojos. Al otro lado de la Ciudad de México, la especulación florecía en silencio. No en tabloides, sino en salas de juntas, en conversaciones a puerta cerrada entre personas que sabían cómo se movía realmente el poder. El fideicomiso Ramírez Ale se mencionaba de nuevo, no en voz alta, pero lo suficiente para registrarse. ¿Quién lo controlaba? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? El nombre de Isen Colón aparecía en algunos calendarios discretos. Julián Cruz canceló 2 apariciones sin explicación.
Un socio senior de una firma de capital privado vendió en silencio una participación menor conectada al plan de expansión de Gabriel. Nada era catastrófico. Aún así, Gabriel intentó recuperar el control de la única forma que conocía, escalando la presión. Su equipo legal presentó una solicitud de evaluación psiquiátrica formal de Lucía, citando trauma posparto y retraimiento emocional. El lenguaje era pulido, estratégico, cruel en su contención. Esperaba una reacción. Obtuvo silencio. El tribunal acusó recibo, nada más. Esa noche, Gabriel se sirvió un trago y se quedó solo en su penthouse de Polanco, observando el pulso de la ciudad abajo. Belén llegaba tarde de nuevo. No le importó. Sus pensamientos estaban fijos en una cosa, ella debería estar quebrándose ya. Mientras tanto, los días de Lucía se desarrollaban en silencio, deliberadamente. Los bebés ganaban peso lentamente, pero lo suficiente para arrancar sonrisas cautelosas de las enfermeras. Aprendió a sostenerlo sin miedo, a leer su respiración, a sentarse quieta durante horas de máquinas pitando. Julián Cruz la visitó una vez brevemente. Sin flores, sin discursos. Lo estás haciendo bien, dijo simplemente. Estoy sobreviviendo, respondió Lucía. Eso es suficiente por ahora. No preguntó por Gabriel. No necesitaba hacerlo. Isen la mantenía informada con actualizaciones cortantes. Se está impacientando, le dijo por teléfono. Eso es bueno. ¿Por qué?, preguntó Lucía. Porque la impaciencia lleva a errores. Una tarde, mientras Lucía mecía a su bebé más pequeño, una enfermera mencionó algo de pasada. Hubo una llamada de un periodista antes, dijo, preguntando si todavía estabas aquí. Las manos de Lucía se detuvieron. ¿Qué dijiste? ¿Qué no comentamos el estado de los pacientes? Lucía sintió, el corazón firme. Gabriel había querido que el mundo la viera desmoronarse. En cambio, ella había desaparecido por completo. Sin fotos, sin declaraciones, sin espectáculo. Y en una ciudad donde el poder dependía de la visibilidad, su ausencia había comenzado a hablar más fuerte que cualquier acusación. ¿Por qué cuando una mujer desaparece sin colapsar, la gente empieza a preguntarse, ¿qué sabe ella? ¿Quién la está protegiendo? ¿Qué viene después? Gabriel Herrera lo sentía en los huesos ahora. La creciente conciencia de que ya no dirigía la historia. Estaba reaccionando a ella. Y en algún lugar profundo de la maquinaria financiera en la que confiaba tan completamente, el nombre de Marisol Lucía Ramírez estaba siendo reposicionado no como un problema a manejar, sino como una fuerza que nadie podía permitirse subestimar. Gabriel Herrera finalmente decidió contactarla, no públicamente, no a través de abogados, personalmente. El mensaje llegó tarde en la noche, deslizándose por canales que él creía que aún le pertenecían. Deberíamos hablar. Por los niños, por cerrar el capítulo. Lucía miró la pantalla desde la pequeña mesa de la cocina de su departamento temporal. Uno de los bebés dormía contra su pecho. Los otros dos ya eran lo suficientemente fuertes para permanecer en la UCIN durante la noche sin que las alarmas gritaran cada hora. No respondió de inmediato. Reenvió el mensaje a Isen Colón. La respuesta llegó minutos después, bien. Está listo. 2. La reunión se fijó para 3 días después. En un espacio neutral, Gabriel eligió él mismo una sala de conferencias privada en un edificio de oficinas en Reforma que usaba frecuentemente para negociaciones. Quería control. Terreno familiar. Lucía aceptó sin condiciones. Cuando llegó, Gabriel ya estaba allí, de pie cerca de la ventana, teléfono en mano. Se giró al entrar ella, su expresión cuidadosamente calibrada, preocupación, arrepentimiento, autoridad suavizada lo justo para parecer humano. Lucía, dijo en voz baja. Te ves cansada. Lo siento. Ella no respondió al comentario. Se sentó frente a él,
manos cruzadas, postura compuesta pero contenida. Exactamente como Julián le había aconsejado. Gabriel exhaló como si la vista de ella hubiera confirmado algo que ya había decidido. Esto no tiene que ser una guerra, comenzó. Podemos arreglarlo antes de que dañe a los niños. Los niños están en el hospital, dijo Lucía con calma. No saben que hay una guerra. Gabriela sintió como si concediera un punto. Por eso necesitamos estabilidad. Los tribunales no quieren incertidumbre. Los inversionistas tampoco. Ahí estaba, la verdad escapando por las grietas. He hablado con mis abogados, continuó. Si aceptas un arreglo cooperativo, custodia compartida, apoyo controlado, mutuo acuerdo de confidencialidad, podemos resolver todo rápidamente. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una propuesta de acuerdo generosa en apariencia, apoyo mensual, subsidio de vivienda, honorarios legales cubiertos. A cambio, Lucía renunciaría a reclamos sobre activos futuros, declaraciones públicas y cualquier interés de terceros asociado. Gabriel la observó con atención mientras leía. Sus manos no temblaron. Su rostro no cambió. Es más de lo que esperaba, dijo suavemente. Gabriel se relajó. Solo un poco. Quiero ser justo. Ella levantó la vista hacia él. ¿Por qué ahora? Porque alargar esto no ayuda a nadie, respondió con fluidez. Y porque sé que estás luchando. La mentira fue limpia. Ensayada. Lucía bajó los ojos. No quiero pelear, dijo. Estoy tan cansada. Gabriel extendió la mano sobre la mesa, colocándola cerca de la de ella sin tocarla. Entonces no luches. Firma esto. Déjame encargarme del resto. Una pausa se extendió entre ellos. Luego Lucía asintió. Firmaré, dijo. Gabriel ocultó su alivio rápidamente, pero estaba ahí. Empujó un bolígrafo hacia ella. Mont Blanc, pesado y caro. Lo que no notó fue el segundo documento debajo del acuerdo, casi idéntico en apariencia, incluido silenciosamente en la pila. Un anexo, perfectamente legal, que se activaba solo si se desencadenaba por una revisión de fideicomiso protegido. Isen Colón lo había redactado él mismo. Lucía firmó donde Gabriel indicó, una vez, 2 veces, iniciales en los márgenes. Gabriel firmó al final, apenas mirando las páginas. Ya estaba ganando en su mente. Cuando terminó, se puso de pie y extendió la mano. Este es el mejor resultado, dijo. Lucía le estrechó la mano. Gracias, respondió. Mientras salía, Gabriel sonrió para sí mismo, seguro de haber cerrado finalmente el capítulo. No sabía que al firmar ese acuerdo había reconocido sin querer el fideicomiso que intentaba eludir y había entregado la ventaja que no se daba cuenta que lo mantenía a flote. Porque el papel que acababa de firmar no era una oferta de paz. Era consentimiento, y la trampa ahora estaba completamente armada. La primera llamada llegó a las 6:42 de la mañana. Gabriel Herrera estaba a mitad de su rutina matutina de ejercicio. El skyline de la Ciudad de México aún bañado en luz gris pálida cuando su teléfono vibró contra la encimera de mármol. Frunció el ceño al ver el identificador de llamada, su director financiero. Llamar antes de la apertura de mercados nunca era buena señal. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriel, ya irritado. Tenemos un problema, dijo el CFO, voz tensa. 3 socios congelaron movimientos de capital durante la noche. Gabriel tomó una toalla. Temporal. No, indefinido. Citaron problemas de alineación de cláusulas. La mandíbula de Gabriel se apretó. ¿Qué cláusulas? Hubo una pausa en la línea. Demasiado larga. Las ligadas al acuerdo enmendado que firmaste la semana pasada, dijo el CFO con cuidado. El que hace referencia a exposición de beneficiario protegido. Gabriel sintió un destello de molestia. Eso era lenguaje estándar.
Eso pensamos, respondió el CFO. Pero legal discrepa. Gabriel terminó la llamada sin responder. Para las 9, su bandeja de entrada estaba llena, solicitudes de aclaración, reuniones pospuestas. Un calendario antes repleto de certeza ahora lleno de alertas amarillas y reprogramaciones tentativas. Gabriel se sentó en su escritorio, bolígrafos Mont Blanc girando entre sus dedos, forzando la calma. Había firmado cientos de documentos a lo largo de los años. No cometía errores como este. Su asistente llamó y entró sin esperar. Legal quiere verte ahora. En la sala de conferencias, 2 abogados estaban sentados con tabletas abiertas, expresiones sombrías. Una tercera pantalla mostraba un párrafo resaltado del acuerdo que Gabriel había firmado con Lucía. Este anexo, comenzó uno de los abogados, activa obligaciones de divulgación bajo leyes de exposición ligada a fideicomisos. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿Qué fideicomiso? La habitación quedó en silencio. El fideicomiso Ramírez Ale, dijo el abogado. Tu firma reconoce conocimiento de su activación. Gabriel soltó una risa corta, aguda e incrédula. Ese fideicomiso ni siquiera existe ya. Sí existe, respondió el abogado. Y está activo. El estómago de Gabriel se hundió. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de los trillizos. Las palabras lo golpearon como un impacto retardado. Estás diciendo, dijo Gabriel lentamente, que al firmar ese acuerdo confirmé conocimiento de un fideicomiso del que no sabía nada. Sí, dijo el abogado, lo que significa que cualquier acción tomada antes o después podría interpretarse como coerción financiera. Gabriel se puso de pie bruscamente. Esto es una locura. Ella no tiene acceso a nada todavía. El acceso no es el punto, dijo el segundo abogado. La protección lo es. Para el mediodía, el efecto dominó se extendió. Una firma de capital privado solicitó divulgaciones revisadas. Otra pidió una auditoría interna. La próxima ronda de financiamiento de Gabriel fue etiquetada silenciosamente como bajo reevaluación. Gabriel se encerró en su oficina, manos apoyadas contra el escritorio, respiración superficial. Reprodujo la reunión con Lucía en su mente, su voz cansada, sus ojos bajos, la forma en que había aceptado demasiado fácilmente. La había subestimado. Al otro lado de la ciudad, Lucía estaba sentada en una pequeña sala de reuniones con Isen Colón y Julián Cruz. Sin celebración, sin sonrisas. Se está moviendo más rápido de lo esperado, dijo Isen, desplazándose por actualizaciones. Tu firma desencadenó más de lo que planeamos. Julián asintió. Ahora está expuesto, y lo sabe. Lucía miró sus manos. ¿Qué pasa después? Julián sostuvo su mirada. Ahora entra en pánico. Como si fuera una señal, el teléfono de Lucía vibró. El nombre de Gabriel iluminó la pantalla. No contestó. De vuelta en su oficina, Gabriel miró la llamada sin respuesta, la ira hirviendo bajo una creciente capa de miedo. Por primera vez desde que firmó esos papeles de divorcio, entendió la verdad. Marisol Lucía Ramírez no había estado esperando misericordia. Había estado esperando a que él firmara su propia confesión. Y mientras el mercado comenzaba a darle la espalda silenciosamente a Gabriel Herrera, el imperio que había construido sobre el control empezó a agrietarse pieza por pieza, firma por firma. La sala de juntas en el piso 42 tenía vista a Reforma como un trono de vidrio. Gabriel Herrera había estado sentado en esa mesa docenas de veces, siempre en el centro, siempre en control. Hoy estaba de pie junto a la ventana, manos cruzadas detrás de la espalda, observando el tráfico arrastrarse abajo, como si la ciudad misma se hubiera ralentizado para burlarse de él. La reunión de emergencia había sido convocada por su propia junta directiva. Eso solo le decía cuán grave se había vuelto todo. Cuando se giró, los asientos se llenaban rápidamente, asesores, consejeros legales, 2 inversionistas que nunca habían asistido a reuniones internas antes.
Nadie sostuvo su mirada por mucho tiempo. El aire se sentía más pesado de lo usual, denso con preguntas que nadie quería hacer en voz alta. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Gabriel esperaba a otro abogado. En cambio, Marisol Lucía Ramírez entró. La habitación se quedó inmóvil. No llevaba un traje de poder ni nada dramático, solo un vestido azul marino a medida, simple, discreto. Su cabello estaba recogido con pulcritud. Su postura era recta, calmada, sin prisa. No se veía frágil. No se veía derrotada. Se veía preparada. La respiración de Gabriel se cortó antes de que pudiera detenerla. ¿Qué hace ella aquí?, espetó. Julián Cruz entró detrás de ella, cerrando la puerta. Está aquí por mi invitación, dijo con ecuanimidad. Y con el consentimiento de la Junta. Murmullos recorrieron la mesa. Lucía sostuvo la mirada de Gabriel por primera vez en semanas. No había ira en su expresión, ni triunfo, solo claridad. Eso lo inquietó más que cualquier rabia. Tomó asiento cerca del extremo de la mesa, cruzando las manos de la misma forma que en su última reunión. Familiar, desarmador. Comencemos, dijo el presidente de la Junta con cuidado. Señor Herrera, hemos sido informados de desarrollos respecto a su exposición a litigios personales y su potencial impacto en la valoración de la empresa. Gabriel abrió la boca para responder, pero Lucía habló primero. No tomaré mucho de su tiempo, dijo, voz firme, resonando fácilmente por la habitación. No estoy aquí para discutir nuestro matrimonio. Estoy aquí para aclarar riesgos. Varias cabezas se giraron hacia ella. El fideicomiso Ramírez Ale ha completado su revisión preliminar de activación, continuó Lucía. Aunque los activos permanecen restringidos, las protecciones al beneficiario son plenamente ejecutables. Cualquier entidad financieramente entrelazada con acciones consideradas coercitivas o retaliatorias está sujeta a revisión secundaria. Gabriel sintió que la sangre se le iba del rostro. Eso no, empezó. Julián intervino. Sí lo es, y la documentación ya ha sido presentada. Una pantalla se encendió al fondo de la sala, fechas, presentaciones, correspondencia. Gabriel reconoció sus propias firmas, sus propias mociones, ahora reencuadradas en un contexto que nunca había considerado. Esto no significa colapso, dijo Lucía con calma. Significa responsabilidad. El presidente de la Junta carraspeó. Señorita Ramírez, ¿está buscando daños? Lucía negó con la cabeza. No. Gabriel la miró con brusquedad. Estoy buscando distancia, continuó ella, entre mis hijos y un patrón de comportamiento que pone la imagen por encima de la vida. El silencio se asentó en la habitación. La Junta intercambió miradas. Decisiones se tomaban sin palabras. La voz de Gabriel salió. Lo planeaste. Lucía sostuvo su mirada una última vez. No, Gabriel. Lo sobreviví. Se puso de pie, asintiendo cortésmente a la Junta. Eso es todo. Mientras salía de la habitación, Julián la siguió. Detrás de ellos, la puerta se cerró suavemente. Gabriel se quedó de pie solo a la cabecera de la mesa, rodeado de personas que ya no lo miraban en busca de respuestas. Porque en una sola aparición silenciosa, Marisol Lucía Ramírez había hecho lo que él nunca creyó posible. No había suplicado. No había acusado. Simplemente había vuelto a entrar en su mundo y lo había expuesto. El impacto no llegó con sirenas ni titulares. Llegó en silencio, como siempre cambian los poderes reales. Para el mediodía, el calendario de Gabriel Herrera estaba vacío. Reuniones marcadas como confirmadas se volvieron grises. 2 llamadas de inversionistas fueron directo al buzón, no sin respuesta, sino deliberadamente ignoradas. En el corredor de paredes de vidrio fuera de su oficina, las conversaciones se detenían cuando pasaba. Personas que antes reían demasiado fuerte con sus chistes ahora evitaban su mirada.
A la 1:17 de la tarde, el presidente de la Junta solicitó su presencia de nuevo. Esta vez, Gabriel no se quedó de pie junto a la ventana. Tomó asiento, los dedos entrelazados con fuerza sobre la mesa, la mandíbula fija en una máscara practicada de control. Frente a él estaban las mismas caras, pero su postura había cambiado. Ahora se recostaban, evaluando, distantes. Hemos revisado la evaluación de riesgos, comenzó el presidente, y la presión externa. Gabriela sintió una vez. Turbulencia temporal. Uno de los inversionistas carraspeó. Es más que turbulencia. 3 fondos se han retirado formalmente. La cabeza de Gabriel se alzó de golpe. Retirado, no desinvertido, aclaró el inversionista. Pausado. Pendiente de resultado. Gabriel sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Resultado de qué? De su liderazgo, dijo otra voz. La palabra cayó con fuerza. El consejero legal deslizó un documento sobre la mesa. Sus acciones, aunque no criminales, han expuesto a la empresa a vulnerabilidad reputacional y regulatoria, particularmente a la luz de las divulgaciones relacionadas con el fideicomiso. Gabriel empujó el papel de vuelta. Esta empresa soy yo. El presidente sostuvo su mirada con firmeza. Eso solía ser un activo. El silencio llenó la habitación, denso e inconfundible. Estamos invocando la cláusula de contingencia, continuó el presidente. Efectiva de inmediato, la Junta nombrará un CEO interino mientras revaluamos la gobernanza. Gabriel soltó una risa aguda y sin humor. Me están apartando por un asunto personal. Estamos protegiendo a la empresa, respondió el presidente. De la inestabilidad. La ironía quemaba. Al otro lado de la ciudad, Marisol Lucía Ramírez estaba de pie en la usina, con uno de los bebés acunado contra su pecho, los otros 2 durmiendo plácidamente cerca. La doctora Noemí Rivas sonrió suavemente mientras ajustaba un monitor. Están progresando notablemente bien, dijo. Lucía sintió, las lágrimas empañando su visión, no de miedo esta vez, sino de alivio. Su teléfono vibró. Número desconocido. No contestó. De vuelta en la sala de juntas, Gabriel se levantó lentamente, enderezando su chaqueta. Están cometiendo un error, dijo en voz baja. Ella ni siquiera tiene acceso al fideicomiso todavía. Las palabras de Julián Cruz resonaron en la habitación a través del consejo de la Junta, el acceso no es el punto. La influencia lo es. La boca de Gabriel se abrió, luego se cerró. Por primera vez, no le quedaba nada que argumentar. Para la noche, el memorando interno se difundió, cuidadosamente redactado, transición temporal de liderazgo, realineamiento estratégico. El mercado reaccionó no con pánico, sino con cautela. Las acciones bajaron. Los analistas se mostraron evasivos. La confianza se diluyó. Gabriel regresó solo a su penthouse de Polanco. Las cosas de Belén ya no estaban. Una sola nota en la encimera decía, necesito espacio. No es importante. Miró el skyline. Un vaso de whisky intacto en la mano. Dándose cuenta demasiado tarde de que todo lo que había construido dependía de la creencia. Y la creencia era frágil. Porque mientras Gabriel Herrera finalmente sentía el peso de las consecuencias asentarse, aún no comprendía la verdad más devastadora de todas. Esto no era el fin de su castigo. Era solo el comienzo. Belén Navarro se dio cuenta de que el suelo había cambiado en el momento en que dejaron de llegarle invitaciones. Al principio se dijo que era una semana lenta. La Ciudad de México se movía en ciclos. La temporada de gala subía y bajaba. Pero al tercer mensaje sin respuesta y el segundo almuerzo cancelado, la negación se volvió imposible. Su calendario, antes repleto de cócteles en azoteas, previas de caridad y cenas discretas, estaba repentinamente vacío. Se sentó sola en una mesa de esquina en un café cerca de Polanco, desplazándose por su teléfono,
viendo historias de mujeres junto a las que solía estar. Las mismas salas, las mismas arañas, las mismas sonrisas, excepto que ella no estaba allí. Su nombre se había enfriado, y en su mundo eso era peligroso. 2 semanas antes, ser la pareja de Gabriel Herrera abría puertas. Ahora las hacía dudar. Los susurros la seguían por habitaciones a las que apenas le permitían entrar ya. No lo suficientemente altos para confrontar, solo lo suficientemente agudos para herir. Eligió el lado equivocado. Lo exageró. Pensó que era permanente. Belén apretó la mandíbula, negándose a parecer afectada. Aún tenía a Gabriel, ¿no? Fue a su penthouse esa noche sin avisar. Entró con la llave que él una vez le había puesto en la palma como una promesa. El departamento estaba oscuro, silencioso, demasiado silencioso. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, chaqueta quitada, corbata floja, mirando la ciudad como si lo hubiera traicionado personalmente. Deberías habérmelo dicho, dijo Belén, rompiendo el silencio. Gabriel no se giró. ¿Decirte qué? Que las cosas se estaban derrumbando. Ella espetó. Me están congelando por todos lados. Gabriel finalmente la miró, ojos agudos y cansados. Esto no es sobre ti. Se volvió sobre mí en el segundo en que tu desastre tocó mi reputación, replicó ella. Él rió suavemente. Tu reputación. El rostro de Belén se sonrojó. Estuve a tu lado. No, dijo Gabriel fríamente. Estuviste al lado del poder y ahora te das cuenta de que no era tuyo. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. A la mañana siguiente, la agencia de Belén la llamó. La reunión duró 12 minutos. Citaron riesgo de conflicto e inestabilidad de imagen. Su contrato no fue terminado, pero tampoco renovado. Una forma educada de ser borrada. Por la tarde, su teléfono sonó de nuevo. Otro cliente distanciándose. Otra oportunidad en pausa. Mientras tanto, el nombre de Marisol Lucía Ramírez surgía en conversaciones de las que Belén ya no formaba parte. No como chisme, sino como gravedad. La gente hablaba con cuidado ahora, con respeto, como corrigiendo un error demasiado tarde. Belén intentó un último movimiento. Contactó a un reportero que conocía bien, ofreciendo información sobre el divorcio de Gabriel. Un empujón sutil, una oportunidad para redirigir la culpa. El artículo nunca se publicó. En cambio, llegó una advertencia discreta a través de un contacto mutuo: nadie quiere tocar esa historia. No ella, no ahora. Esa noche, Belén empacó sus cosas del penthouse de Gabriel. Sin confrontación, sin lágrimas, solo eficiencia. Dejó la llave en la encimera junto al mismo vaso de whisky intacto que Gabriel había estado mirando durante días. Al otro lado de la ciudad, Lucía estaba sentada en un departamento suavemente iluminado. Julián había arreglado que meciera a uno de sus bebés para dormir mientras los otros descansaban cerca. Ya no sabía el nombre de Belén. No necesitaba saberlo, porque la mujer que había creído que reemplazaba a una esposa acababa de aprender una verdad brutal: no se gana quedándose al lado de un hombre que quema puentes. Se cae con él. Y mientras Belén Navarro desaparecía de las habitaciones que una vez anheló, las consecuencias de las elecciones de Gabriel Herrera seguían extendiéndose, alcanzando a todos los que habían confundido la proximidad al poder con protección. Gabriel Herrera estuvo afuera del hospital casi 10 minutos antes de entrar. El edificio no había cambiado, pero todo lo demás sí. Las puertas giratorias ya no se sentían como una entrada que controlaba. Se sentían como un umbral que no merecía cruzar. Enderezó su abrigo de todos modos, el hábito superando la humildad, y entró. La recepcionista levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarlo? Estoy aquí para ver a Marisol Lucía Ramírez, dijo Gabriel, bajando la voz como si eso suavizara el nombre. La mujer revisó la pantalla. No está listada bajo ese apellido ya. Gabriel tragó saliva.
¿Entonces Lucía? Otra pausa. Habitación 612. Las horas de visita terminan en 20 minutos. Asintió y se alejó antes de que ella pudiera ver el destello de alivio en sus ojos. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. Cada paso resonaba más fuerte de lo que debería. Gabriel se detuvo afuera de la puerta, la mano flotando, de repente inseguro de qué diría. Las disculpas nunca habían sido su fuerte. Tampoco admitir fallas. Pero esto no era una negociación. Ahora lo sabía. Cuando llamó, la voz que respondió fue calmada. Pase. Lucía estaba sentada junto a la ventana, uno de los bebés dormido en sus brazos, los otros dos descansando cerca en cuneros. La luz de la ciudad la bañaba suavemente. Se veía cansada pero firme, arraigada de una forma que él nunca había visto antes. Gabriel cerró la puerta detrás de él. ¿Te ves bien? Ella no respondió a la observación. ¿Por qué estás aquí? La franqueza lo tomó desprevenido. Necesitaba verte, dijo. Hablar. Lucía acomodó al bebé con cuidado antes de sostener su mirada. Tuviste muchas oportunidades de hablar. Él exhaló. No entendí lo que estaba pasando entonces. No, respondió ella con ecuanimidad. Lo entendiste. Solo no te importó. Gabriel se estremeció. Eso no es justo. Ella ladeó ligeramente la cabeza. No lo es. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el suave zumbido de un monitor. La confianza de Gabriel se drenó en ese silencio. He perdido el control de la empresa, dijo finalmente. La junta me apartó. Los inversionistas se retiraron. Todo es diferente. Lucía escuchó sin expresión. Nunca quise que llegara tan lejos, añadió él. Ese es el problema, dijo ella suavemente. Nunca pensaste que llegaría. Gabriel se acercó un paso, bajando la voz. Todavía podríamos arreglar esto juntos, por los niños. La palabra quedó suspendida. Pesada. La mirada de Lucía se endureció, no con ira, sino con resolución. No puedes usarlos ahora. Son mis hijos, insistió él. Y tú te alejaste de ellos antes de que pudieran respirar solos, respondió ella. Su voz no subió. No tenía que ser así. Los hombros de Gabriel cayeron. Cometí errores. Sí, dijo Lucía. Y los errores tienen consecuencias. Él miró alrededor de la habitación, a la vida que casi había borrado. No quiero ser tu enemigo. No necesito un enemigo, dijo Lucía. Necesito distancia. Gabriel abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No quedaba nada que argumentar, ni ventaja, ni autoridad, solo arrepentimiento llegando demasiado tarde para importar. Respetaré lo que decidas, dijo en voz baja. Ella asintió una vez. Respetarás la decisión del tribunal. Gabriel se giró hacia la puerta, deteniéndose con la mano en la manija. Eras más fuerte de lo que pensé. Lucía sostuvo su mirada una última vez. No me volví fuerte. Recordé que ya lo era. Gabriel se fue sin otra palabra. Lucía miró al bebé en sus brazos, respirando con regularidad, vivo. Presionó un beso en su frente, el corazón calmado por primera vez en meses. Porque el hombre que una vez creyó que podía controlar su vida había regresado finalmente, solo para aprender que ella ya no lo necesitaba para nada. La audiencia de custodia se programó para un martes por la mañana, lo suficientemente temprano como para que los pasillos del tribunal aún olieran a café y cera para pisos. Marisol Lucía Ramírez llegó en silencio, vestida de forma sencilla, sin séquito, sin exhibición. Julián Cruz caminó a su lado solo hasta la puerta de seguridad. Después de eso, entró sola. Ya no necesitaba armadura. Gabriel Herrera ya estaba sentado cuando ella entró en la sala.
Se veía más delgado que antes, su confianza desgastada hasta algo quebradizo. Su abogado se inclinó, susurrando seguridades que sonaban más a rutina que a convicción. Cuando Lucía se sentó al otro lado del pasillo, Gabriel la miró, luego apartó rápidamente la vista. La jueza entró, una mujer con ojos cansados y voz afilada por décadas en tribunales de familia. No perdió tiempo. Estamos aquí para determinar la autoridad custodial y la responsabilidad parental respecto a los niños Ramírez, dijo. Procedan. El abogado de Gabriel habló primero. Argumentó estabilidad, recursos, puntos familiares disfrazados en lenguaje legal. Mencionó el trauma médico de Lucía, su vivienda temporal, su falta de ingresos independientes. Enmarcó la preocupación como responsabilidad. Cuando le tocó a Lucía, se puso de pie sin dudar. No estoy aquí para discutir quién tiene más dinero, dijo. Estoy aquí para mostrar quién estuvo presente. Su abogado presentó documentación, registros hospitalarios, bitácoras de visitas con horarios, declaraciones de enfermeras y doctores. El testimonio de la doctora Noemí Rivas siguió, mesurado, preciso, devastador. Estos bebés sobrevivieron porque su madre estuvo presente, dijo la doctora Rivas, de forma consistente. Cuando el seguro caducó, cuando el apoyo desapareció, cuando se aplicó presión, ella nunca se fue. El abogado de Gabriel objetó. La jueza desestimó. Luego vino la evidencia financiera. No el fideicomiso, no los activos, solo las acciones, cancelaciones de seguro, mociones de emergencia, el timín, el patrón. Gabriel se removió en su asiento. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, dijo. ¿Niega que terminó la cobertura médica horas después de la cirugía de su esposa? Gabriel dudó. Actué bajo consejo legal. Y niega, continuó la jueza, que estas acciones coincidieron con negociaciones en curso que afectaban su posición corporativa. Silencio. El fallo llegó rápido. Se otorga la custodia física y legal primaria a la madre, dijo la jueza. Visitas supervisadas únicamente, pendiente de completar consejería de responsabilidad parental. Los hombros de Gabriel cayeron. Lucía no reaccionó. Simplemente exhaló. Afuera del tribunal, Gabriel la detuvo. No es justo, dijo él en voz baja. Lucía se giró, sosteniendo su mirada sin ira. Es apropiado. Me estás excluyendo, dijo él. No, respondió ella. Tú te alejaste. Yo solo cerré la puerta. Pasó junto a él, la luz del sol derramándose por las altas ventanas adelante. Julián la esperaba en los escalones, leyendo su expresión antes de que hablara. Está hecho, dijo Lucía. Él asintió. Bien. Esa noche, Lucía regresó al departamento donde 3 cunas esperaban. Se movió lentamente de una a la otra, tocando cada manita diminuta, anclándose en la realidad por la que había luchado. Su teléfono vibró una vez, una notificación de ISEN, orden de custodia presentada. Final. Lucía sonrió suavemente. Por primera vez, nada pendía sobre ella. Sin esperas, sin miedo, sin palancas que alguien más pudiera tirar, porque la ley había hablado y la había elegido a ella. Gabriel Herrera perdió ese día lo último que creía poder controlar todavía. No su empresa, no su imagen, sino la ilusión de que el poder podía reemplazar la presencia. El departamento se sentía diferente bajo la luz temprana de la mañana, no más grande, no más rico, solo más tranquilo de una forma que Lucía nunca había experimentado antes. El tipo de silencio que no señalaba peligro ni abandono, sino paz. La luz del sol se colaba por las cortinas y caía suavemente sobre 3 cunas alineadas contra la pared, cada una ocupada por un milagro dormido que a veces aún le costaba creer real. Marisol Lucía Ramírez estaba descalza sobre el piso de madera, una taza de café calentándole las manos. Café de verdad esta vez, no algo apresurado de una máquina expendedora del hospital.
Observó a sus hijos respirar, lento y constante, y sintió una calma asentarse profundo en su pecho. Habían pasado los 90 días. La revisión del fideicomiso Ramírez Ale concluyó sin ceremonia. Sin anuncio, sin prensa, solo una sala de reuniones segura, una pila de documentos y la voz firme de Isen Colón confirmando lo que siempre había sido verdad. El fideicomiso ahora es completamente accesible, le dijo. Tienes autoridad total. Lucía había asentido, absorbiendo las palabras sin celebración. El dinero había dejado de sentirse abstracto en el momento en que lo perdió todo. Lo que importaba ahora era lo que podía proteger. No compró una mansión. No cambió su nombre. Hizo algo más silencioso. Pagó todas las facturas médicas en su totalidad. Cada enfermera, cada doctor, cada noche que mantuvo vivos a sus hijos. Estableció un fondo médico privado para bebés prematuros en el mismo hospital. Anónimo, sin placas, sin anuncios. Y luego volvió a casa. Julián Cruz la visitó una tarde, no con documentos, sino con víveres bajo el brazo como un hombre común. Los dejó en la mesa, se arremangó y la ayudó a armar 3 biberones imposibles de pequeños mientras ella reía suavemente ante el caos. No tienes que hacer esto, le dijo. Lo sé, respondió Julián. Por eso quiero hacerlo. Al principio se movían con cuidado uno alrededor del otro. Respeto antes que romance, confianza antes que promesas. Julián nunca pidió gratitud, nunca presionó. Aparecía una y otra vez. Eso importaba más que las palabras. Una noche, semanas después, se sentaron en el balcón después de que los bebés finalmente durmieran, la Ciudad de México brillando a lo lejos. Julián se giró hacia ella, expresión pensativa. No quiero ser otro hombre que entra en tu vida porque sobreviviste algo, dijo. Quiero ser alguien que se queda porque tú me elegiste. Lucía sintió lágrimas subir inesperadas y cálidas. No estoy buscando que me salven, dijo. Lo sé, sonrió Julián. Estoy pidiendo caminar a tu lado. Al otro lado de la ciudad, Gabriel Herrera observaba un skyline muy diferente desde una oficina mucho más pequeña. El liderazgo interino se había vuelto permanente. Su nombre ya no era sinónimo de certeza, solo de cautela. Veía fotos en línea a veces, nunca el rostro de Lucía, solo destellos de su vida avanzando sin él. No volvió a contactarla. Lucía ya no pensaba mucho en él. En una tranquila tarde de domingo, Julián se arrodilló en el piso de la sala, con los 3 bebés gorgoteando entre ellos, y le hizo a Lucía una pregunta sin drama ni espectáculo. Sin audiencia, sin anillo aún, solo verdad. ¿Construirás una vida conmigo?, preguntó. Lucía miró a sus hijos. Luego al hombre que nunca había intentado controlar su futuro. Sí, dijo simplemente. Porque al final, no fue recompensada con venganza. Fue recompensada con elección, seguridad, amor y un futuro que le pertenecía enteramente a ella. Y mientras Lucía Ramírez cerraba la puerta a la vida que una vez la rompió, entró plenamente en la que se había ganado, fuerte, completa y finalmente libre. La boda fue pequeña según los estándares de la Ciudad de México, pero perfecta a su manera. Sin prensa, sin fotógrafos escondidos tras arbustos, solo un jardín tranquilo con vista al horizonte de la ciudad. La luz de la tarde tardía filtrándose a través de árboles altos, como si el mundo mismo hubiera decidido suavizarse por un día. Sillas blancas, flores simples, 3 cunas colocadas con cuidado en la primera fila, custodiadas por personas que habían ganado el derecho de estar allí. Marisol Lucía Ramírez caminó por el pasillo lentamente, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería recordar cada paso. El aire olía a hierba fresca y agua de manantial. Julián Cruz la esperaba, calmado y firme, sin representar confianza, sin probar nada a nadie. Cuando tomó sus manos, no hubo discurso sobre destino o fatalidad. Solo verdad. Nos elegimos el uno al otro, dijo Julián en voz baja, la voz resonando sin esfuerzo.
Cada día, especialmente en los difíciles. Lucía asintió, los ojos brillantes pero firmes. Eso es todo lo que siempre quise. Se casaron antes de que el sol se hundiera tras las montañas. Más tarde, mientras los invitados se demoraban con risas suaves y copas chocando, Lucía se apartó un momento, de pie al borde del jardín. Observó a sus hijos dormir, sus pechos subiendo y bajando en el ritmo pacífico que una vez temió no ver nunca. Julián se unió a ella, deslizando su mano en la de ella sin una palabra. Al otro lado de la ciudad, en una habitación muy diferente, Gabriel Herrera observaba el mismo atardecer desde detrás de un escritorio de vidrio que ya no llevaba su nombre. La oficina estaba silenciosa, despojada de asistentes y deferencia. Su teléfono vibró una vez con una alerta de noticias sobre un premio de liderazgo otorgado a alguien más. No la leyó. Gabriel había intentado reconstruir nuevas empresas, acuerdos más pequeños. Nada volvió a alcanzar las alturas que una vez controló. No porque le faltara inteligencia, sino porque la confianza, una vez rota públicamente, nunca regresa por completo. Pensaba en Lucía a veces, no con ira ya, sino con algo más pesado, arrepentimiento. Había creído que el poder lo protegía de las consecuencias. Esa creencia le había costado todo lo que importaba. De vuelta en el jardín, Lucía levantó una copa no en triunfo, sino en gratitud. Por las segundas oportunidades, dijo suavemente, y por las personas que aparecen cuando cuenta. No hubo mención de Gabriel. No hubo discurso de victoria. El tiempo, la ley y sus propias elecciones ya lo habían manejado. Cuando la noche se asentó, Lucía cargó a uno de los bebés mientras Julián levantaba a otro, el tercero acunado con cuidado por un amigo cercano. La familia se movió junta, imperfecta y real, hacia la vida que les esperaba más allá de ese día. Más tarde esa noche, cuando el jardín quedó vacío y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Lucía se paró junto a la ventana de su nuevo hogar, el anillo de boda cálido en su dedo. Pensó en el pasillo del hospital donde todo le había sido arrebatado sin consentimiento. Sonrió, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido, reconstruido y elegido la alegría en sus propios términos. Gabriel Herrera pasaría el resto de su vida explicando qué pasó. Lucía Ramírez pasaría el suyo viviendo bien. Y esa era la diferencia. Porque al final, la mayor justicia no fue la caída del hombre que la traicionó. Fue la vida plena y pacífica que construyó después de él, rodeada de amor, dignidad y todo lo que él una vez creyó que no merecía. Así que la historia ha llegado a su fin. Y si aún estás aquí con nosotros justo ahora, realmente aquí, entonces algo en este viaje tocó tu corazón de una forma tranquila pero real. Tal vez te recordó un momento en que la vida se sintió injusta. Tal vez reflejó un tiempo en que fuiste abandonado, subestimado o forzado a empezar de nuevo con nada más que tu propia fuerza. Historias como esta importan porque reflejan una verdad simple que a menudo olvidamos: no controlamos lo que nos pasa, pero siempre controlamos cómo respondemos. El filósofo estoico Epicteto dijo: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Lucía no ganó porque destruyó a alguien más. Ganó porque eligió dignidad sobre amargura, paciencia sobre caos y presencia sobre poder. La sanación, como escribió Marco Aurelio, comienza cuando aceptamos la realidad sin resentimiento y actuamos con virtud. Si esta historia resonó contigo, tómalo como un recordatorio suave de que tu valor no lo decide quien te dejó, te lastimó o te dudó. Lo decide cómo te levantas en silencio y con consistencia. Y si te sentiste visto o fortalecido por esta historia, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que podría necesitarlo esta noche y suscríbete al canal. Tu presencia aquí significa más de lo que sabes.